Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe, nada. Gracias, Ederardo. Buen día. Bien, si no hay nada, comentarios, preguntas, vamos a iniciar. Muchachos, voy a compartir mi presentación que hemos estado trabajando hasta el día viernes pasado. Y vamos a recordar un poquito de lo que vimos antes. Estuvimos haciendo algunos ejercicios para aplicar pues, los conceptos los conceptos básicos de la cinemática, específicamente para aprender a diferenciar lo que es el desplazamiento de la distancia recorrida y además diferenciar también lo que es la velocidad y la rapidez. Hicimos aquí un par de ejercicios en esta lámina, pues hicimos el ejemplo de lo que es la trayectoria de un algo que se mueve de una posición a otra. En este caso dijimos que era una mosquita que iba de la posición A a la posición B. Y esta línea punteada dijimos que era su trayectoria. Y si midiéramos esa trayectoria, si la pudiéramos poner aquí una cinta métrica, digamos, para medir toda su longitud, tendríamos la distancia que recorre esta mosquita para ir del punto A al punto B. Pero si medimos en línea recta desde el punto A al punto B, entonces en esa dirección y trazamos en esa dirección un vector, entonces ese va a ser precisamente el desplazamiento, la dirección en línea recta desde un punto a otro. Y ahí está claramente visible la diferencia entre los dos parámetros. Y decíamos que este desplazamiento también lo podemos calcular por medio de la diferencia de dos vectores de posición. El vector de posición final, que es este vector R, que está del punto de origen al punto B, menos el vector de posición inicial, que es el que va del origen a la posición inicial, que es este punto A. Si hacemos esa diferencia de vectores, podemos encontrar el desplazamiento. Y la velocidad, como es un vector también y está definida en función del desplazamiento, pues resulta de dividir el desplazamiento, el escalar, el vector de desplazamiento entre el tiempo, y de esa manera podemos determinar la velocidad, que también es un vector.
que al igual que el desplazamiento tiene dirección y sentido. Y entonces, bueno, aquí hicimos un ejercicio en el cual hacíamos 2 desplazamientos y al final calculábamos un desplazamiento resultante con su magnitud y su dirección. Una vez hecho eso, pudimos determinar también la velocidad de ese desplazamiento, dividiendo ese desplazamiento entre el tiempo que le tomó realizar ese desplazamiento. Encontramos un valor. Veíamos aquí que el desplazamiento tiene exactamente la misma dirección, pero la velocidad tiene exactamente la misma dirección que el desplazamiento. Y también calculamos para este caso la velocidad, en este caso dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo, recordando que no es lo mismo distancia que desplazamiento, porque la distancia solamente es un número, en este caso la distancia que efectivamente se recorrió para llegar al punto, y el desplazamiento es un vector que va del punto de origen hasta el punto final. Y entonces este ejercicio nos sirvió para definir esa parte, como para clarificar esa parte de la diferencia entre la velocidad y la rapidez. Y de igual manera hicimos un ejercicio similar, resolviéndolo en forma gráfica y analítica, para encontrar el desplazamiento resultante, en este caso, donde hay múltiples desplazamientos que finalmente me dan como resultado un desplazamiento resultante. Y finalmente, en la última sesión de la clase pasada, vimos, pues propiamente ya entramos a revisar el primer tipo de movimiento que vamos a revisar en esta última parte del curso, que se llama el movimiento rectilíneo uniforme, y en el cual veíamos que, pues, la característica de este movimiento es que la magnitud de la velocidad, que es una cantidad vectorial, es igual a la rapidez en este movimiento. Y tenemos y la característica también de este movimiento es que se recorren las distancias iguales en tiempos iguales, de tal manera que, pues esa es la característica. Eso me da como resultado una velocidad constante y es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Expresamos esa relación entre la velocidad, esa rapidez, que en este caso es igual a la velocidad, simplemente sacando la distancia recorrida entre el tiempo. Y Maestro, veíamos que si nosotros ay, graficábamos... perdón, ¿Perdón? es que eso no lo hemos visto aún. ¿No lo hemos visto? Ah, entonces No, este se bueno, me yo quedó. sí. No, profe, eso no lo hemos visto. Perdón, entonces nos quedamos hasta acá. Hasta acá fue lo último. Sí, Déjenme sí, ese entonces, fue el último. me reseteo. Déjenme ajustar esta diapositiva. Pensé que ya lo habíamos visto, entonces se me quedó de otra clase. Bien, entonces vamos a retomar esa parte. Perdón, entonces hasta ahí, hasta el punto del ejercicio para determinar el desplazamiento y la velocidad. Hasta ahí sí vimos. Hasta ahí nos quedamos. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, gracias. Hasta ahí este es el punto, muchachos. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Bueno, entonces esto fue el último que vimos. Y en este ejercicio también igual determinamos un desplazamiento resultante, una dirección, y lo hicimos, decíamos, de manera gráfica y de manera analítica, o una combinación. El primero fue una combinación del gráfico con el analítico, y el segundo de manera puramente analítica determinamos el desplazamiento resultante. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a aplicar esos conceptos a este primer movimiento que vamos a revisar. Decía que es el movimiento rectilíneo uniforme, y y lo que ya me estaba yo adelantando, pero tengo que
Vamos a irlo desglosando por partes, ¿no? Tenemos este vehículo que se empieza a mover, no más que empezarse a mover, se está moviendo porque aquí la característica de este movimiento es esta que estoy aquí representando. Cada una de estas divisiones me representa un cierto desplazamiento. Vamos a ponerle valores, vamos a poner que cada uno de estos fueran, no sé, se me ocurre que fueran 50 metros. Entonces, cada vez que este vehículo recorre 50 metros, pues transcurre una cierta cantidad de tiempo. Esa la voy a graficar aquí debajo. Porque esa es la característica precisamente de este movimiento. Cada vez que se recorren estos 50 metros, transcurre una cierta cantidad de tiempo. Igual en cada caso. Vamos a suponer que estuvieran exactamente coincidiendo con la parte de arriba, pero que además fueran exactamente iguales, aunque aquí se ven claramente que son algunas diferentes porque pues mi pulso no es tan preciso. Pero vamos a suponer que pasando 5 segundos, este vehículo recorre estos primeros 50 metros. Y después, cuando pasan otros 5 segundos, recorre otros 50 metros. Y después recorre otros 50 metros, pero otros 50 metros cuando pasan 5 segundos más. Y así sucesivamente. Cada vez que van a pasar, que pasen 5 segundos, pues este vehículo va a recorrer exactamente 50 metros. Y esa es la característica de este movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué movimiento rectilíneo? Porque se genera sobre esta línea, sobre una línea recta, o se da en línea recta. Esa es una característica. Y además uniforme, porque decía yo que en este movimiento se recorren distancias iguales, que son estas que están marcadas arriba en azul, en tiempos iguales. Entonces, esa es la característica de este movimiento. Recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Y entonces resulta que pues este vehículo tiene una cierta velocidad. Pero bueno, antes de eso vamos a hacer. La velocidad desde luego es un vector que tiene magnitud y dirección. Antes de eso vamos a graficar estos resultados, muchachos. Estos datos más bien, aquí lo que tengo es tiempo y aquí lo que tengo es distancia recorrida. Entonces, si graficamos esos datos en este sistema de ejes coordenados, un sistema XY, en el eje X siempre se va a poner el tiempo. En este caso, en el eje Y vamos a poner la distancia, desde luego medida en metros, y acá el tiempo en segundos. Vamos a ir poniendo aquí nuestros marcas 5, 10, 15, 20, 25 segundos. Aquí tenemos primero 5, luego 10, 20, no 15, perdón. 20 y 25 segundos. Y en el eje Y vamos a graficar las distancias recorridas, por ejemplo aquí 50 metros, y luego 100, luego 150, perdón, 150, 200 y 250 metros. Ok, ahora vamos a graficar cada uno de estos valores, muchachos. Por ejemplo, para los primeros 5 segundos, se resulta que hemos recorrido 50 metros. Entonces, si hacemos eso y trazamos aquí líneas punteadas para encontrar el punto donde cruzan estos dos valores, tenemos ahí un primer punto, y luego 5 segundos después, cuando han transcurrido 5 y 5, 10 segundos, se han recorrido 100 metros.
Entonces podemos trazar un segundo punto en esta gráfica. 10 segundos corresponden a 100 metros. Y así sucesivamente en el tercer tiempo que transcurre de 5 segundos y se recorren otros 50 metros, entonces tenemos en esta gráfica un tercer punto que corresponde a 15 segundos y 150 metros. Bueno, y así sucesivamente tenemos el siguiente tiempo de 20 segundos con 200 metros. Y por último, una distancia de 250 metros para 25 segundos. Y en cada uno de estos cruces encontramos un punto que nos representa la distancia recorrida en un determinado tiempo. Y la pregunta, muchachos, es ¿qué figura forman estos puntos? Si los unimos, ¿qué nos forman? Rectángulos. Los puntos entre sí. Una línea recta. Es una línea. Una línea recta. Si los uniéramos todos estos puntos, veríamos que lo que tenemos es algo así como esto. Una línea recta, efectivamente. Y entonces, muchachos, ustedes están actualmente en su curso de matemáticas, están llevando lo que se llama geometría analítica, ¿sí o no? Sí, profe. No, Ok. okay. Y entonces, como ya llevan geometría analítica, saben lo que es la pendiente de una recta que se simboliza con la letra M. Sí. ¿Sí? Y saben cómo se calcula la pendiente de una recta, que es igual a la pendiente de una recta. Es creo que X es menos X1 entre Y2 menos Y1, ¿no? Así o al revés. A ver, chéquenme. La pendiente de una recta es la diferencia de las abscisas y entre las ordenadas, o al revés, ¿cómo es? La diferencia de los ordenadas entre las abscisas. El chiste es que es Y2 menos Y1, ¿no? Entre X2 menos X1, que es Y2, que es Y1, pues son coordenadas de puntos. En este caso, si tomáramos un par de puntos de esta gráfica y sacáramos esta diferencia, vamos a llamar que este caso es el punto 1 y este fuera el punto 2. Entonces este punto 1 tendría coordenadas X1, Y1. Y este punto 2 tendría coordenadas X2, Y2. Y entonces para estos dos puntos podríamos hacer una operación. Podemos hacer una operación que es calcular la pendiente de esta recta por medio de estos dos puntos. Muchachos, si ese fuera el caso para esta primer pendiente de la recta, esta pendiente 1, por ejemplo, sería igual ¿a qué, muchachos? Díganme, ¿qué valor es? ¿Cuánto vale la Y2? 250 metros. 200. Estamos en el punto 4, mira. 200. Vale 200. Ah, sí, 200 metros. Y la Y1 sería 20. 50. 50. 50, ¿no? 50 metros. Y si hacemos la diferencia de las... No me acuerdo cuáles son los abscisas, cuáles son las X, pues. La X2 correspondería 20 a segundos. Sería 20 20 segundos. 20 segundos. Ajá. Y la X1 serían 5 Sí, segundos. 5 segundos. segundos. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, me queda que son 200 menos 50, me dan 150 metros. Entre 20 menos 15, menos 5, perdón, 15 segundos, ¿no? Y eso me daría 150 entre 5, 15, 10, ¿no? Sí, serían 10. 10 metros por segundo. Bien, vamos a hacer otra suposición. Vamos a suponer ahora que vamos a calcular la pendiente entre este punto. Este sería el punto 1 para este caso morado.
Y este sería el punto 2 para este caso. Morado, vamos a calcular la pendiente 2. A ver, ayúdenme muchachos para calcular la pendiente 2. ¿A qué será igual la pendiente 2? Y2, ¿cuánto valdría en este caso? 250 250 metros. metros. 250 metros, muy bien. Y Y1, 100. 100 metros. 100. 100 metros, ok. Esos metros. En el caso de las X, X2 valdría 25 segundos. segundos. 5 segundos y X1, 10 segundos. 10 segundos. segundos. ok. Nuevamente, entonces tenemos arriba son 250 menos 100, me daría 150. Y 25 menos 10 me daría nuevamente 15. Y resulta que tenemos 10 metros por segundo. Finalmente vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a suponer ahora que este fuera nuestro primer punto y que este fuera nuestro segundo punto, estos azules. A ver, vamos a calcular una pendiente 3 con esos dos puntos. Tengo, ¿cuánto vale en este caso X? Y2, perdón. 150. 150 metros. 150 metros. ¿Y cuánto vale Y1? 50 metros. 50 metros. 50 metros, menos 50 metros. ¿Cuánto vale X2? 15. 15 metros. 15 segundos. 15 segundos, ¿no? Y X1, 5. 5 segundos. 5 segundos. Entonces tenemos 150 menos 50 serían 100 metros. Entre 10 segundos. Y el resultado sería exactamente igual a 10 metros por segundo. La pregunta es, muchachos, ¿qué notan ustedes en estos tres resultados? de que el resultado es el mismo. Son iguales, ¿verdad? Pues la pendiente de esta recta es precisamente esa relación, siempre va a ser ese valor. Esta recta, cualquiera dos puntos que tomemos de esta recta van a tener siempre una pendiente de este tamaño, pero además, ¿qué idea les dan estas unidades que tiene esta pendiente? ¿Qué es esto? Por esas unidades, ¿qué será? ¿A qué cantidad física corresponden estas unidades? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cantidad física medimos con esas unidades o expresamos con esas unidades? ¿Alguna idea? La distancia recorrida. Esos serían los metros, pero aquí es metros por segundo. La velocidad. La velocidad, efectivamente, en este caso, la pendiente de esta recta es exactamente igual a la velocidad. Porque resulta de dividir esto de arriba que son distancias entre esto de abajo que son tiempos. Y entonces decíamos que en este caso específico del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad y la rapidez pues son cosas que se van a asemejar mucho, porque para este caso específico del movimiento rectilíneo uniforme, la magnitud de la velocidad va a ser exactamente igual a la rapidez. Y entonces nos vamos a estar refiriendo a la rapidez como si fuera velocidad sin ningún problema, porque además en este caso coinciden. El movimiento como se hace en una sola dirección, la rapidez y la velocidad coinciden en magnitud. Eso es lo que me dice esto que acabo de poner aquí. La magnitud de la velocidad, que es un vector, es exactamente igual a la rapidez. Y entonces, en este caso nos vamos a referir a la velocidad como la relación entre
la distancia recorrida y el tiempo que le toma recorrerla. Entonces la velocidad va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Esta es la ecuación que desde hace mucho tiempo conocemos para la velocidad. Creo que esa siempre la hemos oído desde la primaria, creo que es la única que nos enseñan. Y para este movimiento rectilíneo uniforme es la ecuación que sí aplica, porque en este caso la velocidad es constante. Y eso es lo que acabamos de corroborar con estos resultados. Que siempre que sacamos una relación entre dos puntos de cualquiera de esta recta, vamos a encontrar el mismo valor y ese valor va a corresponder a la velocidad. Y entonces esas son las dos características de este movimiento rectilíneo uniforme. Tiene una velocidad constante, además se hace en línea recta y la forma de determinarlo es por medio de esta ecuación. Esta es la única ecuación que tiene este movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y bueno, yo para acordarme de esta ecuación, pues lo que hago es nuevamente una mnemotecnia, ¿no? Si es así. Para recordarme de esta ecuación, me acuerdo de una canción de una cantante que es muy famosa, o bueno, lo era hace algún tiempo. No sé si ustedes hayan oído hablar de ella, pero se llamaba Paquita, la del barrio. Y si me acuerdo de su canción que decía 2 veces te engañé. Entonces, ya me acuerdo de cuál es la relación entre estas tres variables. Aunque les digo, pues esta es una ecuación que ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo. Me dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, nada. No, profe. Bien, entonces este es el primer movimiento que vamos a analizar. Vamos a resolver algunos ejercicios en esta sesión en relación a este movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento de velocidad constante. No. Sí, claro que sí. No tienes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, pues, ¿qué hago? ¿Cómo? Pues dormirte. Está ahí, claro. A ver, la ropa sucia se lava en casa, muchachos. Entonces, voy a continuar, muchachos. Vamos a hacer unos ejercicios a este respecto. Bien. En la siguiente lámina tengo aquí nuevamente nuestro vehículo, que está, desde luego, sobre una superficie horizontal. Voy a dibujarla aquí. Eso me dice que se va a mover en dirección. Se va a mover en una dirección rectilínea, o sea, formando una línea recta. Y si fuera el caso, vamos a poner el caso que este vehículo se mueve no sé, se mueve una cierta distancia. Más bien aquí transcurre un cierto tiempo. Vamos a poner, se mueve 50 segundos y en esos 50 segundos recorre una cierta distancia de, por ejemplo, 800 metros. Y este es el primer caso, muchachos. Si este es el caso, lo que tengo que determinar para este vehículo que no conozco, pues es su velocidad. Y su velocidad, muchachos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, la ecuación me dice que es la distancia entre el tiempo.
Si fuera el caso, entonces, muchachos, que tengo que calcular la velocidad para este vehículo, simplemente sustituyo la distancia, que es esta, son estos 800 metros que recorre este vehículo en un tiempo de 50 segundos. Con eso puedo encontrar la velocidad. Si hacemos esta operación, muchachos, 80 entre 5, ¿cuánto me da? 16 metros por 16. segundo. 16 metros por segundo. Metros sobre segundo, que se lee 16 metros por segundo. Y esa va a ser la velocidad de este vehículo. Decíamos, si se mueve en esta dirección, muchachos, si se mueve en esta dirección, podríamos también encontrar su velocidad en forma vectorial. ¿A qué sería igual esa velocidad? Esta, recuerden que la magnitud de la velocidad va a ser igual, la magnitud, cuando pongo estas rayitas que me refiero a la magnitud, va a ser igual a la rapidez. En este caso lo que calculamos allá abajo es la rapidez, pero esa también es la magnitud de la velocidad. ¿Cuánto vale entonces la magnitud de este vector velocidad? A 16 metros por segundo con un ángulo de 0 grados. Ajá, muy bien, 16 metros por segundo con un ángulo de 0 grados. Así la representaríamos en forma de vector. Esa sería la velocidad. Pero en este caso nosotros calculamos la rapidez y lo que quiero que vean es que se cumple esta situación. Como el movimiento es en una sola dirección, en este caso en una dirección rectilínea, pues la magnitud de esta velocidad es esta, va a ser exactamente igual a la rapidez, que es la que calculamos con la fórmula de 2 veces te engañé. Y así, entonces, para este tipo de movimientos vamos a hablar de velocidad y de rapidez de manera indistinta. O sea, cuando hablemos de velocidad, sabemos que estamos refiriéndonos a la rapidez, porque son exactamente iguales en magnitud, velocidad y rapidez. Nada más ese es el detalle. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, comentario? Vamos a hacer un ejercicio adicional. Paso a la siguiente No. lámina. ¿No? No, No, profe. profe. Vale, en la siguiente lámina, muchachos, tenemos otra vez este vehículo, pero vamos a suponer una situación diferente. Nuevamente vamos a suponerlo sobre una horizontal. Pero ahora vamos a suponer que este vehículo se mueve a una cierta velocidad. Que se está moviendo a una cierta velocidad. Vamos a suponer una velocidad, para hacerla sencilla, una velocidad de 72 kilómetros por hora. Entonces resulta que quiero saber, o necesito saber, cuánto es después de 5 minutos, por ejemplo. Después de que este vehículo se mueve 5 minutos, vamos a suponer desde luego que este es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto es una velocidad constante. Se mueve durante 5 minutos en esta dirección. Entonces, necesito determinar cuál es la distancia que recorre este vehículo. Recordemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y entonces, si necesito encontrar la distancia, ¿a qué va a ser igual la distancia? Si la despejo de aquí, muchachos, ¿cuánto me queda la distancia? ¿A qué es igual? 14.4. No, a ver, vamos a hacerlo. Primero necesito despejar la distancia en esta ecuación. ¿A qué me queda igual la distancia? Si despejo la distancia de esta ecuación, ¿a qué me queda igual? Distancia sería velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, muy bien. Velocidad por tiempo. Ok. Primera situación. Velocidad por tiempo ya está despejada. Ahora, en este caso, sobre todo en física, salvo que demos una indicación en contrario,
tenemos que manejar nuestras unidades en el sistema internacional. Esto está dado en kilómetros por hora, pero no me sirve así, porque yo tengo que expresar mis velocidades en metros por segundo, mis tiempos en segundos. Entonces, no puedo usar estos valores, estos datos como están, salvo que me los pidan exactamente en estos mismos datos. Sí, pero aquí para sustituir en esta ecuación, tengo que adecuar mis datos a que estén en estas unidades, en de esos 72 kilómetros en metros por segundo. ¿Qué hago, muchachos, para escribir, o más bien para convertir esos 72 kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Cuánto es eso en metros por segundo? ¿Qué tengo que hacer para convertir estos 72 kilómetros por hora en metros por segundo? ¿Alguna idea? Ok, Monserrat, gracias. Velocidad por tiempo nos dice Monserrat en el chat. Está bien. ¿Qué hacemos entonces, muchachos, para convertir estos 72 kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Alguna idea? Cualquier idea es buena. ¿Hacer una conversión? Una conversión. ¿Por qué multiplico, por ejemplo, para convertir estos kilómetros en metros? ¿Por qué tendría que multiplicar? ¿Necesito metros aquí arriba? Por 100. Y se Necesito divide entre metros. 60. A ver, ¿cuántos kilómetros son, cuántos metros son un kilómetro? 1000 metros. 1000, ¿no? Sería Entonces aquí tendría que multiplicar por 1000. kilómetro. 1000 metros es un kilómetro, así sería mi factor. 1000 metros es un kilómetro. Con eso ya puedo eliminar estos kilómetros, pero me quedarían metros por hora. Entonces no me interesa metros por hora, sino me interesan metros por segundo. Entonces yo necesito segundos aquí abajo y horas aquí arriba para eliminar esas horas. ¿Qué le pongo arriba y qué le pongo abajo? ¿Cuántos segundos tiene una hora? 120, ¿no? A ver, chéquenme. Necesito No, 1 hora y abajo 3600 segundos, ¿no? 1 hora abajo y abajo, o arriba, perdón, y 3600 segundos es 1 hora. Recuerden que 1 hora tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos, entonces 60 por 60 son 3600. Entonces 1 hora son 3600 segundos. Y así sí puedo convertir 72 kilómetros. Aquí las horas se van a eliminar y el resultado me va a dar en metros por segundo. Muchachos, nos queda 1 minuto en el reloj. Les voy a pedir que cuando se termine la sesión nos reconectemos para continuar con una segunda sesión. Entonces, si hacemos este producto 72 por 1000 por 1, me queda 72,000. 72,000 metros. Y en el denominador tengo 1 por 3600 entre 3600 segundos. Y así puedo calcular, bueno, más bien convertir estos kilómetros por hora a metros por segundo. Quito este 0, me quedan 720 entre 36. ¿Cuánto me da eso? 20. 20. 20 metros por segundo. Esos 72 kilómetros por hora expresados en metros por segundo son exactamente 20 metros por segundo. Quiere decir que este vehículo se está moviendo 20 metros cada segundo, está avanzando 20 metros cada segundo. Y entonces vamos a calcular la distancia que